Así que vamos a empezar con nuestra charla de hoy, viendo un poco, repasando un poco los espacios que cada uno tuvo o que nos presentaron los compañeros, como para que vean por qué les estábamos pidiendo este análisis del sitio. Es para que ustedes comprendan qué especies van a elegir ahora. Es lo que importa, el siguiente paso, una vez que uno ya determinó el espacio que va a tener, es qué es lo que uno quiere cultivar y qué especies de esas que uno quiere cultivar realmente se pueden dar de acuerdo al espacio que tenemos. O sea, van las dos variables, una sujeta a la otra. El espacio y qué es lo que quiero cultivar, y si eso coincide, puedo tener el cultivo que yo quiero, y si no, ver qué es lo que se puede en ese lugar. Es un poco el tema, las huertas agroecológicas se llevan y respetan mucho el tema de las diferentes épocas del año, donde hay cultivos que son de primavera-verano, de otoño-invierno, y se van rotando de acuerdo a la época en la que se va a realizar el cultivo. Dentro de lo que es una huerta agroecológica, nosotros siempre la planteamos desde el lado de la producción de nuestro propio alimento, de que tengamos a partir de nuestro trabajo y, como dijimos siempre, interviniendo a la naturaleza para que la naturaleza nos brinde ese alimento, nosotros intervenimos de formas muy puntuales y con conciencia y con conocimiento, y obtenemos esos productos. Lo importante de obtener nuestro propio alimento es a través de que entendamos de que, qué es lo que contiene todo lo que nosotros vamos a producir. Tiene vitaminas y minerales, tiene proteínas y fibras, y tiene hidratos de carbono. Todas las verduras contienen estos tres tipos eh, de alimentos. O sea, dentro de nuestra pirámide serían como la base de nuestra pirámide, es algo que tenemos que consumir 5 veces al día, frutas y verduras. Entonces, está bueno que tengamos en cuenta estos elementos, que tengamos en cuenta que las verduras nos permiten mantener el equilibrio en nuestro sistema, regular y aprovechar las proteínas, y nos dan energía. Como por ejemplo, los, todas las que son legumbres son las que nos permiten en cierta forma reemplazar un poco la carne y los huevos, y también nos dan proteína vegetal. Es otro tipo de proteína que nos sirve mucho también para un montón de procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Y los hidratos de carbono, que son precisamente la energía pura, o sea, lo genera el ATP en el cuerpo, son las que están con el maíz, la papa, el arroz. Hay un montón de, digamos, de frutas y de verduras que contienen hidratos de carbono. Entonces tratemos de tener en cuenta por qué es importante incorporar frutas y verduras, y más si podemos cosecharlas nosotros, que sabemos de dónde vienen y qué manejo tienen. También dentro de los alimentos, cuando cultivamos nuestro alimento y vamos a tener nuestra propia huerta, está bueno que tengamos en cuenta que vamos a incorporar de la forma más sana y más natural alimentos constructores, que son aquellos que se encargan como generar, de darnos proteínas y calcio, que son los que nos ayudan a construir los huesos, la piel, los dientes, la sangre. O sea, son los que van más por dentro y lo que nos permiten ir formando el resto del cuerpo. Después tenemos los alimentos reguladores, que son aquellos que aportan, digamos, vitaminas, minerales y fibras, que son los que mantienen la salud de la piel, de los ojos, de los dientes y de los intestinos. Y los que son los alimentos energéticos, que son, como lo dice su nombre, los que nos proveen la energía para realizar todos estos procesos, que también son los que tienen más que nada hidrato de carbono, y son los que nos permiten hacer el ejercicio físico y mantenernos frente al frío. Entonces, incorporar cada uno de estos alimentos y más o menos identificarlos para poder saber cómo uno tiene que comer bien es parte también de lo que es una soberanía alimentaria y un conocimiento acerca de lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, dentro de, ya vimos qué es lo que es cada tipo de alimento y qué beneficios nos traen estos alimentos y por qué tenemos que consumirlos 5 veces al día. Uno viendo esa tabla dice, y sí, tengo que comer más fruta y más verdura. Sí, es verdad,
Y una vez que uno tiene su propio huerto y los cultiva, eso también te da como un empujoncito a consumir más. Es muy lindo cuando tenés un tomate y de repente se te llena de tomates y comes toda esa semana tomate y es otro tipo de tomate, es muchísimo más rico. Una vez que entras con el ciclo de huerta y empezás a hacer tu propio, más allá de lo económico, ¿no? Obviamente, que sale muchísimo más barato, que es un plus para lo que es la huerta, también es estar consumiendo un producto natural, fresco y con otro sabor completamente distinto. Dentro de lo que son las hortalizas, las podemos clasificar en distintas partes de acuerdo a qué es lo que consumimos. Los cultivos de raíz, que son la zanahoria, la remolacha, el rabanito, la papa, el ajo, que quiere decir que son todas aquellas especies que lo que nosotros consumimos está por debajo de la tierra. Esos son las hortalizas de raíz. Después tenemos las hortalizas de tallo. Las hortalizas de tallo son todos aquellos cultivos que nosotros consumimos algún tipo de, como de parte, digamos, de tronco de lo que sería la especie. Como puede ser, por ejemplo, los espárragos, y en este caso la papa, porque la papa no es una raíz, es un tubérculo, y el tubérculo lo que tiene a diferencia de la raíz es una, se dice transformaciones del cormos, que es, digamos, lo que es la papa, y es que si ustedes se fijan en la papa, van a ver como un montón como de chemitas, se les dice, que son como unas marquitas negras. Esas marquitas negras es que brota desde ahí le sale un brote, una raíz no tiene brotes. Por eso la papa es diferente y se lo toma como verdura de tallo. Dentro de lo que son hortalizas y bulbos, tenemos el ajo y la cebolla, que el ajo y la cebolla lo que tienen es que al ser un bulbo, la forma en la que crecen no es a través de la parte aérea, o sea, no es a través de los brotes o de las hojitas, sino que pegado a la base del bulbo se le van haciendo nuevos bulbitos y vas teniendo nuevos por debajo de la tierra y pegados al bulbo madre, se le dice, o al que yo planté en un momento. Por ejemplo, si yo planto un diente de ajo, como hizo Hugo, va a tener la hoja hacia arriba, que es muy parecida a la de una cebolla. Y ese ajo, a su vez, en la parte de abajo le van a ir saliendo nuevos dientitos de ajos que van a ir creciendo hasta formar la cabeza completa. Y así va pasando lo mismo con el resto de los bulbos. Tenemos después lo que son hortalizas de hoja, y pecíolos. El pecíolo lo que es la base de la hoja. O sea, la ramita de la hoja, eso se le llama pecíolo. Y son aquellas verduras, obviamente de hoja, como la lechuga, la rúcula, la espinaca, la selga, el repollo, apio. Hay un montón de especies que son a través del pecíolo, que vendría a ser como el tronquito, y la hoja. Y dentro de las hortalizas de flores e inflorescencias, que también pertenecen a las de hojas y pecíolos, tenemos el brócoli y el coliflor. El brócoli y el coliflor que nosotros estamos comiendo es la flor de la planta. Después, dentro de lo que ya serían hortalizas de fruta, bueno, ya ahí conocemos ahí un montón, que son el ají, el pepino, el tomate, la berenjena, todos aquellos que estamos consumiendo el fruto final, definitivo. Y lo que tenemos en el cuadro de la derecha, que tenemos marcado con uno aquellos que son anuales, bianuales y perennes. ¿Qué es lo que significa esto? Estamos hablando del ciclo de vida de esas especies. Las especies anuales son aquellas que tienen un ciclo de vida que empieza, por ejemplo, en primavera-verano y termina en otoño-invierno. Esas serían las anuales, son aquellas plantas que yo las tengo que sembrar en una época, producen su ciclo de vida es germinan, nacen, desarrollan, digamos, sus hojas, tienen su fruto, producen la semilla y mueren. Ese es el ciclo anual. Las bianuales son que duran 2 temporadas, o sea, primavera-verano y otoño-invierno. Y las perennes son las que están todo el año, o sea, que las podemos cultivar en cualquier momento del año. Eso es lo que debemos, o sea, es una planta que yo la cultivo y ya dura varios años hasta tener, digamos, cosecha.
El resto tienen un ciclo, o sea, un periodo de vida donde después llegan a su punto donde produjeron el fruto y ya la tengo que quitar, cosechar la semilla, la tengo que quitar y al año siguiente o dentro de la misma temporada vuelvo a sembrar. O sea, no la puedo tener mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, de la perenne sería el alcaucil, este que vemos acá. El alcaucil es perenne, o sea, es una planta que yo la siembro una vez y dura 5 o 6 años. Entonces tengo producción durante esos 5 o 6 años. Yo tengo que estar todo el tiempo generando una planta nueva. Después aquí tenemos otro apartado dentro de lo que son las plantas que vimos antes, que son las aromáticas. Las aromáticas son especies que se usan muchísimo en la cocina, ya sea las más conocidas son orégano, perejil, romero, albahaca. Son especies que para mí, o sea, la huerta significa también tener aromáticas, o sea, son las dos cosas juntas por dos motivos. Una es que nosotros los consumimos mucho en la cocina, o sea, una vez que vos tenés tus aromáticas, yo por ejemplo tengo las aromáticas, no tengo espacio, o sea, yo no tengo tierra, tengo una terraza chiquitita con mucho sol, o sea que ahí tengo todo, y después tengo el alféizar de la ventana de la cocina, que es un alféizar angosto, pero le puse una macetita de cada una de estas, que me entran más o menos 6, tengo 6 especies aromáticas, que esas las uso para la cocina, las tengo en la ventana de la cocina, quiero un poquito de romero, saco una ramita y uso el romero fresco, o uso la albahaca fresca, o uso el tomillo fresco que tengo en este caso. Sirven tanto para la cocina, como también, si uno va a tener un espacio más grande de huerta, sirven mucho para controlar plagas y enfermedades, precisamente porque como son aromáticas y tienen fuertes aromas y tienen fuertes sustancias, repelen al resto de los insectos o de las plagas que puedan llegar a querer consumir nuestra huerta. Entonces siempre es bueno tenerlas cerca de los cultivos de huerta y a su vez, si quieren tener como otra parte, pueden esquejar o dividir esa planta y tenerlos también en la cocina como los tengo yo cerquita para, para poder acceder a ellos cuando quiera y poder cocinar. Después tenemos dentro de lo que es la huerta, una vez que ya conocimos un poco el tipo de especies que hay, si ya son verduras de tallo, de fruta, o si son verduras de, de raíz, o si son bulbos, vemos qué es lo que queremos cultivar y qué es lo que tenemos, y pasamos a lo que es la planificación de la huerta. Estábamos con lo que sería la planificación del huerto y de hacerlo de la cosecha o el cultivo escalonado. Con lo escalonado nos referimos es que, por ejemplo, si yo sé que una planta de lechuga tarda alrededor de 2 meses o 3 meses en darme una lechuga final, si yo planto la lechuga y espero los 3 meses hasta tener mi planta cosechable, digamos, la lechuga que me voy a comer, y no planté durante esos 3 meses nuevamente una planta de lechuga, cuando yo saque mi planta de lechuga para consumirla, ya después voy a tener que esperar nuevamente 3 meses hasta volver a tener mi planta de lechuga. Entonces lo que se hace es, se siembra, al mes y medio se vuelve a sembrar esa planta de lechuga, entonces tenemos de forma escalonada siempre cultivo para consumir. Es una forma de mantener, o sea, esa siembra se puede hacer en un tachito de yogur o en otro lado, y cuando se cosecha la lechuga que voy a consumir, en ese mismo lugar vuelvo a plantar la lechuga nueva. Entonces siempre constantemente tengo lechuga para consumir. Lechuga digo como para cualquier cultivo, ¿no? En cuanto a la planificación de una huerta, más que nada aquellos que van a utilizar en tierra, o sea, que va a estar al exterior, es la cantidad de precipitaciones que vamos a tener. O sea, si nosotros sabemos, o sea, nosotros sabemos que vivimos en Buenos Aires, que es un clima templado y que tiene precipitaciones medias a altas, o sea, hay épocas del año donde realmente llueve mucho. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque esos son momentos, cuando hay mucha lluvia, de que se puedan producir hongos o algún tipo de factor que altere el cultivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para saber también qué vamos a plantar. Si nosotros plantamos una especie que sabemos que tiene muy bajo recurso de agua, o sea, que no necesita que la reguemos mucho, y la plantamos en épocas donde va a haber mucha lluvia, y va a ser
más complicado mantenerla. Entonces, por eso tenemos que también tener muy en cuenta las precipitaciones en el momento en que vamos a elegir nuestro cultivo. También de lo que vamos a hablar es una de las más importantes características en cuanto a planificar una huerta, que es la época del cultivo. O sea, nosotros sabemos que dentro de nuestro año tenemos 4 épocas bien determinadas, que son primavera, verano, otoño e invierno. Estas épocas lo que nos permiten es poder saber bien en qué momento voy a cultivar. O sea, sabemos que hay plantas, como dijimos antes, que son de todo el año y otras que tienen periodos por las temperaturas, las lluvias y más o menos por ese tipo de condiciones, es que hay ciertas plantas que van a crecer mejor en una época que en otra. No todas crecen, digamos, en la misma época. Entonces lo que nos hace es saber qué temporada estoy para saber qué planta voy a digamos, cultivar. ¿Cómo hacemos para saber qué especies son de qué temporada y de qué época y cómo tengo que hacer para cosecharlas? Entonces, lo que tenemos es la guía o nuestra ayuda, que es un calendario de siembra. Calendario de siembra, nosotros ahora después, cuando termine la clase, les vamos a mandar un PDF, o sea, un calendario en imagen, que ustedes lo pueden ampliar al tamaño que necesiten desde los celulares o si están en la compu verlos más cómodos. Es un calendario que tiene muchísima información, que es del INTA, que este calendario de siembra lo que hace es mostrarte en qué época se siembra cada planta, qué distancia se ponen, qué tamaño va a tener, con quién está bueno asociarlos, cómo va a haber que hacer la rotación de cultivo. Ahora después vamos a ir viendo cada uno de estos puntos por separado. Pero es un resumen de todo esto que vamos a ir viendo ahora y que nos indica, o sea, esta información ya está disponible, o sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar ese calendario o tener ese calendario y para poder entender en qué época del año voy a poder cultivar qué tipo de especie. Para los que busquen calendarios por internet tengan en cuenta un cierto tema, que es que hay muchos calendarios que, por ejemplo, son de Europa, o sea, de España, que podemos encontrar en castellano, son generalmente de España o de algún lugar que no sea con del mismo hemisferio nuestro. Entonces, por ahí lo que encontramos es un calendario que nos dice que podemos sembrar tomate en junio. Tengan cuidado con eso, porque están refiriéndose a el hemisferio norte, donde tenemos las estaciones al revés. Entonces, cuando busquen calendario de siembra, fíjense con estas nociones que ya tuvimos, que sabemos que el tomate es de primavera a verano, que no les pase de encontrar un calendario que esté al revés. Pero los calendarios de siembra lo que hacen es eso, nos resumen la información para que nosotros podamos saber, o sea, sin tener el total conocimiento, nos podemos guiar por esos calendarios de siembra que nos van a decir en qué época podemos cultivar, y cómo podemos cultivar. Dentro de las épocas de cultivo, también lo que vimos es que, bueno, hay especies que van a ser de otoño-invierno y hay especies que van a ser de primavera-verano, son los alimentos de estación. O sea, nosotros identificamos la estación, sabemos qué alimentos podemos cultivar en esa estación particular. Ahora, hay formas de hacer cultivos que no precisamente respetan las estaciones. Por ejemplo, si yo quiero producir tomate, más allá de la época de estación, yo quiero producir tomate todo el año, hay formas de poder, producir tomate todo el año. ¿Cómo es que podemos producir tomate todo el año? A través de la utilización de invernaderos o de mangas, como el que está colocado en la imagen ahí arriba. La manga lo que permite es generar a través de ese plástico un microclima dentro del invernadero, que es que sube la temperatura y mantiene la humedad. Entonces yo puedo seguir cultivando, recibe el sol de todas formas, y puedo seguir cultivando tomate todo el año, porque le estoy manteniendo yo de forma artificial ese tipo de requerimiento. Y después lo que tenemos en la otra imagen de arriba es cómo sería un cultivo con media sombra, o sea, al revés. Si tenemos pleno sol y hay especies que sabemos que si las cultivamos a pleno sol se pueden marchitar o pueden llegar a sufrir como demasiado impacto de calor,
podemos cultivarlas con una media sombra encima. Esos serían como manejos que se pueden utilizar para o cultivar todo el año o cultivar especies que por ahí, si tenemos pleno sol y no hay otra forma, son especies de media sombra, lo mejor es colocarles una media sombra. Después acá tenemos ejemplos en esta diapositiva de especies de primavera-verano. Las especies de primavera-verano, como dijimos, generalmente son especies que generan fruto, por eso son de primavera-verano, porque tienen una estación de mucho calor, entonces tienen la cantidad de sol también para poder generar frutos. Dentro de estas especies, que son las de primavera-verano, bueno, tenemos el tomate, tenemos choclo, tenemos remolacha, tenemos sandía, melones, calabaza, pepino. Hay un montón de estas especies que se cultivan en primavera-verano. Y en la tabla de al lado tenemos la distancia que debería ocupar cada una y a cuántos días es la cosecha. O sea, yo sé que si yo siembro una albahaca, la tengo que contemplar que va a tener entre 15 y 40 centímetros de diámetro mi planta final, y que en 90 a 100 días, o sea, aproximadamente casi un mes y medio, 2 meses, voy a poder tener, perdón, más de 2 meses, 3 meses voy a poder tener mi albahaca para consumir. O sea, cada especie tiene un tiempo en el cual llega a ser una especie, digamos, que uno pueda consumir o sacarle provecho a través de consumir el fruto, las hojas o lo que uno necesite. Después podemos seguir con las de otoño-invierno. Las de otoño-invierno suelen ser especies que se cultivan todo el año y son las de hoja, son las que no necesitan formar un fruto. Esto es una buena regla para acordarse. Las que forman fruto, generalmente y casi todas, siempre hay excepciones, pero las que más consumimos y que son de fruto, generalmente son de primavera-verano. Y todas las que son de hoja son de todo el año, se las puedo sembrar en primavera-verano y en otoño-invierno. Salvo, por ejemplo, hay algunas que son puramente de invierno, el ajo es de invierno, si uno lo siembra en primavera-verano puede que sufra mucho, si uno le mantiene las condiciones obviamente no, pero es un poquito más delicado. El puerro también, pero hay muchas especies que son de todo el año. Entonces uno lo que hace es saber que de hoja va a poder consumir durante todo el año y aplica lo mismo. Puedo conocer a través de la especie qué distancia final tiene mi planta y cada cuánto puedo consumirla. Y como decíamos antes, el tema del escalonado. Si yo sé que tarda 150 días en producirse, por ejemplo, un ajo, puedo tranquilamente a los 75 días volver a poner otro ajo. Entonces, el día 1 pongo un ajo, a los 75 días pongo otro ajo, entonces voy a tener, en vez de cosechar cada 150 días, puedo cosechar cada 75 días. Es como un poco tratar de ver de qué forma puedo optimizar el recurso y el espacio que tengo. Y acá vamos a ver un poco el tema de cómo afecta la luna también al crecimiento de nuestras plantas. Creo que más o menos todos conocemos que la luna tiene efecto tanto en las personas como en todos los seres vivos por una cuestión de cómo va cambiando y lo que va afectando en cada una de las plantas. Cada proceso de la luna afecta de una forma directa al proceso de desarrollo de las plantas. Entonces, lo que tenemos que ver un poco es, por ejemplo, que con la luna llena sabemos que la planta sube, o sea, la planta, todo lo que incorpora lo lleva hacia el resto de la planta, ¿no? Después, cuando es luna menguante, o sea que la luna empieza a decrecer, es cuando las hortalizas de raíz empiezan a crecer bajo tierra, o sea, de la misma forma que sube la energía, también baja en las plantas. O sea, tiene una relación lo que es el calendario lunar con las especies, con la vegetación. En lo que es la asociación de cultivos, ¿por qué nosotros decimos que es importante asociar cultivos en una huerta? Porque no es lo mismo
tener cualquier tipo de cultivo contiguo al otro, o sea, dentro de la misma parcela, al lado del otro, o incluso, por ejemplo, si yo planteo una lechuga, ¿no? Que es una verdura de hoja, y sé que me va a consumir un tipo de nutriente especial. O sea, cada hortaliza tiene una preferencia por un tipo de nutriente. Por ejemplo, las verduras de raíz como la remolacha, la zanahoria, el nabo, todas esas verduras consumen mayor cantidad de potasio, porque en general, como regla así muy genérica, dentro de lo que es las plantas, todo lo que sea la formación de raíces para la planta se hace a través del potasio. Después tenemos las verduras de hoja, que son las que consumen mayormente nitrógeno. Es lo que las hace verse más verdes. Entonces, todas las que sean de hoja van a consumir de la tierra mayormente nitrógeno. Y las que son de fruto, las que vimos que son generalmente de primavera-verano, esas consumen fósforo. O sea, cada una de estas plantas, de acuerdo a si se divide, como vimos antes, en raíz, en hoja o en fruto, cada una adquiere de la tierra mayormente un nutriente que otro. En el caso de las de raíz, más potasio, en las de hoja más nitrógeno y en las de fruta y fruto más fósforo. Entonces, suponiendo que yo tengo plantada una lechuga en una maceta. Yo pongo la lechuga crece, yo la consumo y esa lechuga, de esa tierra que yo le puse, extrajo mucha cantidad de nitrógeno para poder formar sus hojas. Si yo vuelvo a poner una lechuga dentro de esa misma maceta, me va a seguir sacando nitrógeno. Entonces ya va a llegar un punto donde yo voy a poner esa lechuga y ya esa planta no va a querer crecer, porque ya no va a tener disponible nitrógeno. Ya se consumieron todas las anteriores el nitrógeno que estaba para esa planta, o sea, disponible en esa tierra. Si yo no mejoro la tierra, suponiendo que no vamos a mejorar la tierra, que la vamos a dejar como está, si yo en vez de plantar lechuga, plantara, por ejemplo, un tomate en ese lugar, el tomate va a sacar fósforo. Entonces le va a dar tiempo a la tierra a volver a regenerar ese nitrógeno. Por eso es importante la asociación y la rotación de los cultivos. Las dos tienen que ver. Porque si yo pongo contiguas una zanahoria y una lechuga, lo que estoy haciendo es que no compiten por el mismo recurso. Una va a tomar potasio y la otra va a tomar nitrógeno. Entonces no tengo competencia entre ellas por el alimento. Entonces las asociaciones de cultivos están pensadas de esta manera. Yo puedo asociar las plantas de acuerdo a saber si son de raíz, de hoja o de fruto y saber qué es lo que va a consumir más cada una. Entonces yo puedo hacer una hilera de lechuga, una hilera de zanahoria y una hilera de tomate. Y sé que ninguna entre ellas van a competir entre ellas por el mismo alimento. Esta es una forma de por qué se asocian los cultivos en la huerta. Después lo que tenemos también dentro de las asociaciones es que, ¿por qué son importantes más allá de esto de lo que hablábamos de los recursos? Sino también porque generalmente tiene que ver con la forma. O sea, si yo asocio una lechuga que sé que consume nitrógeno porque es verde con una zanahoria, la zanahoria va a crecer hacia abajo y la parte aérea no llega a ser nunca muy alta. Entonces yo sé que eso no me va a competir en cuanto tampoco ni a sol ni a espacio. Esas son las razones. Las razones más importantes por las cuales asociamos es por los nutrientes, sabiendo que no consumen todas los mismos nutrientes y tratando de entender de que es mejor separar las que consumen los mismos nutrientes para no empobrecer el suelo en esa parte. La otra razón es porque crecen de distinta manera, o sea, un tomate es más grande, es más alto, tiene otro volumen y otra forma, totalmente distinta a una zanahoria y totalmente distinta a una verdura de hoja. Entonces, más allá de lo que consumen, también es la forma, que no nos sacan el sol y que nos permiten por ahí juntarlas un poquitito más, aprovechar más el espacio si sabemos qué volumen tienen cada una. Por ejemplo, una que crece muy hacia arriba y que es más hacia arriba, podemos rodearla de 2 lechugas, porque entendemos entonces
que estamos aprovechando de mejor manera el espacio. Y la otra razón también de las asociaciones es un poco lo que hablábamos antes con respecto a las aromáticas. Otra asociación muy benéfica, por ejemplo, es el tomate con la albahaca. La albahaca es de hoja, consume nitrógeno. El tomate es de fruto, consume fósforo. Entonces yo puedo poner la albahaca con el tomate, no compiten entre ellas por el mismo recurso, o sea, puedo poner un tomate y abajo llenarlo de albahaca. Y la albahaca, al ser una especie aromática, que tiene mucho olor y una sustancia muy fuerte, ahuyenta las plagas que van a ir al tomate. Entonces, esa es una asociación, digamos, muy positiva, porque entre ellas se están ayudando. Lo mismo que poner la flor que se ve en la imagen de arriba a la derecha, eso es un copete, o tajete le dicen también. El copete es tanto como el copete y la caléndula, son dos especies de flor, que son especies florales, o sea, son ornamentales, no tienen nada que ver con la huerta, o sea, se puede consumir la flor, pero no es algo muy normal. Esas dos especies, si uno las toca, tienen un aroma muy fuerte, muy fuerte. Esas especies se utilizan para hacer alrededor un cordón de la huerta y te ahuyentan todos los insectos y las plagas. Se utilizan para eso, para ahuyentar plagas. Entonces, esta es una forma de ver asociaciones, es pensar qué especie me conviene ponerla cerca de qué otra especie para aprovechar todos los nutrientes del suelo, para que no compitan entre ellas en cuanto a volumen y a su vez que se ayuden ahuyentando plagas entre ellas. Esa es como la forma más dinámica y más armónica de armar una huerta. Claro, ese sería también, Lu, como el rol importante de las aromáticas en la huerta, ¿no? Exacto, Cuando uno planta, uno cultiva albahaca, como decías, o romero, o lavanda, o menta, está repeliendo insectos que me comen o me dañan las otras verduras, las otras hortalizas, digamos. Entonces, exacto. además de tener aromáticas que me sirven para condimentar mis comidas, estoy colaborando con la huerta. Sí, Con- y además, más allá de eso, que es lo que siempre hablamos, por eso el ser humano tiene la posibilidad de intervenir en la naturaleza. Nosotros descubrimos estas asociaciones y hacemos estas asociaciones, ¿por qué? Porque nos van a referir menos trabajo en nuestro mantenimiento de la huerta. Si yo planifico bien esto y pongo una albahaca al lado de un tomate, me estoy ahorrando el tema que después de tener que ir y, digamos, controlar las plagas que estén afectando al tomate. ¿Por qué? Porque ya le asocié la albahaca y yo sé que la albahaca le va a ahuyentar le va a ahuyentar las plagas al tomate. Entonces, es una forma de sacar el mejor beneficio con el mejor esfuerzo de mi parte a través de entender qué planta va con cuál. Lo mismo para el caso de que aquellas que usan nutrientes específicamente, como vimos, por ejemplo, la lechuga y la zanahoria, que cada una utiliza un nutriente distinto. Si yo hago esta práctica en mi huerta, lo que estoy haciendo es no tener que después, una vez que cosecho todo, renovar el suelo y darle tiempo para que se regenere, porque estoy precisamente pensando en qué es lo que va a consumir cada una, entonces me estoy ahorrando ese tiempo después de tener que trabajar el suelo. Entonces también tenemos, como vimos antes un poco, lo de las rotaciones de cultivos. Vimos que era importante no siempre cultivar lo mismo en la misma tierra. Por esto mismo que veíamos de que cada una absorbe o toma más un nutriente que otro. No es que solamente consumen nitrógeno, solamente consumen fósforo, solamente consumen calcio, sino que consumen de todos, pero mayormente uno. Entonces, lo que nos hace es, si nosotros hacemos la rotación de cultivo como vimos, o sea, haciendo primero cultivo de raíz, después cultivo de hoja y después cultivo de fruto, sabiendo qué nutriente toma cada uno, y donde yo primero puse una zanahoria, después como una lechuga y después como un tomate, lo que estoy haciendo es que ese suelo, con el tiempo, llegue a regenerarse solo, sin nosotros tener que intervenir en ese sustrato, lo cual a nosotros nos ahorra un montón de tiempo.
y las plantas pueden desarrollarse igual que se venían desarrollando siempre. Entonces, conservamos el suelo, podemos controlar las plagas, por esto mismo que decíamos, de que cada planta tiene todos los nutrientes que necesita, porque lo estamos rotando, entonces no se debilitan. Si yo cultivo siempre lechuga en el mismo envase y consumo todo el nitrógeno, la planta se va a poner débil, la van a atacar las plagas y las enfermedades. Entonces es una forma de mantener el suelo sano, de mantener las plantas sanas y de nosotros trabajar menos. Esos serían los 3 beneficios más importantes de lo que sería la rotación de cultivo y la asociación de los cultivos. Estos son ejemplos de rotación como lo que veíamos antes, de acuerdo a qué, digamos, nutriente consume cada uno, cómo es que se va planificando una huerta en el primer año, en el segundo año, en el tercer año y en el cuarto año. Eso es como si ustedes tuvieran 4 macetas. Y en el primer año ponen en la primera maceta una lechuga, en la segunda maceta un tomate, en la tercera una zanahoria y en la cuarta una chaucha. Y en esa misma maceta que en el primer año pusieron una lechuga, en el segundo año ponen un tomate, y en el tercer año ponen una zanahoria, y en el cuarto año ponen una legumbre. Entonces ahí se van, digamos, asegurando de que cada año distinto el cultivo que pongan en esa maceta consuma un nutriente diferente. Y acá tenemos, como para resumir un poco, cómo sería ese cuadro que nosotros le veníamos contando, ese cuadro para poder planificar, que es el que nosotros le vamos a estar enviando por mail, que le vamos a estar mandando por los WhatsApp, pasado en imagen, para que ustedes puedan ver qué es lo que tiene. Por ejemplo, que la acelga es resistente a las heladas, que se planta entre 15 y 20 centímetros, que es una planta grande, que es buena asociarla con maíz, lechuga o escarola, o sea, sabemos que la acelga puede ir asociada con algo de fruto o con 2 tipos de hoja distintos, pero en este caso es porque tienen volumen y forma distintas. Por ejemplo, yo puedo poner una acelga por detrás y una lechuga por delante, porque la lechuga da menos sombra, es más bajita que la selga. ¿Y con quién es buena rotarla? Con una legumbre, porque consume un nutriente diferente al que consume las plantas de hoja. Entonces es un poco tomarse el trabajo de ver esta tabla y de tratar de ir entendiendo con cuáles asociarlas y con cuáles rotarlas. Igualmente, ya la tabla te dice absolutamente todo lo que necesitas saber cuando vas a hacer un cultivo. Vos decís, bueno, a ver, yo quiero consumir, no sé, quiero consumir ajo. Sé que los tengo que plantar cada 15 o 20 cada 15 centímetros, que ocupo un espacio chico y que lo puedo asociar con lechuga, escarola o acelga. Y que lo tengo que rotar, o sea, después de que yo coseche mi ajo, lo que tengo que plantar en ese lugar va a ser una legumbre, una de hoja o una de raíz, cualquiera de esas 3 especies. Es un poco observar qué es lo que puedo cultivar en cada lugar. Y acá vamos a pasar ahora a lo que sería la actividad, la próxima actividad que van a tener que realizar. La actividad es un poco esto de analizar las tablas. Primero, que ustedes elijan a través de lo que ustedes estuvieron viendo de especies de huerta, qué es lo que quieren cultivar, qué es lo que a ustedes les interesaría cultivar. Si van a ser de hoja, cuáles van a ser, si van a ser de raíz, cuáles van a ser, y si van a ser de fruto, cuáles van a ser. Una vez que identificaron cada una de estas hortalizas que quieren consumir, tienen que fijarse cuántas horas de sol tienen disponible en su espacio. Si yo tengo un espacio, por ejemplo, de pleno sol, voy a poder elegir una gama muy grande de verduras, de hortalizas. Y en el caso de que no tenga la cantidad suficiente de horas sol, o sea que tengo una exposición de media sombra, voy a estar un poquito más limitado, pero hay un montón de especies que se pueden cultivar. Entonces lo que tenemos que pensar es eso, ¿qué es lo que quiero?
ver si lo puedo cultivar con la cantidad de sol que tengo, y en el caso de eso, ya elijo. Por ejemplo, en este son ejemplos de media sombra que podría ser acelga, espinaca y lechuga. Son 3 especies de hoja. Sí, Entonces, más que nada son especies de hoja porque también se tiene en cuenta la temporada en la que estamos actualmente, que es otoño-invierno, que también es un factor importante a tener en cuenta, porque hay especies de primavera, verano y hay especies de otoño-invierno, que son básicamente las que no tienen fruto, como decía Lu, eh, son más bien las de hoja, las que toleran las heladas y el frío. Entonces, este es un ejemplo de 3 especies que se eligieron para tener en la huerta de otoño-invierno, o sea, son de hoja, eh, también sacadas de las tablas que les damos en este archivo y que toleran pocas horas de sol. exactamente. Entonces, sí, como dijimos, especies de otoño-invierno, que son de hoja y que son de media sombra. Una vez que elegimos qué especies son las que nosotros queremos cultivar y que tengan de acuerdo con nuestra exposición y que estén de acuerdo con la época del año en la que estamos, vemos, en el caso de que sean en maceta, con las tablas que le habíamos dado en la clase pasada, donde veíamos qué tamaño de maceta necesito para qué cultivo, elijo las macetas, o si es al revés, si yo ya tengo las macetas, veo que puedo cultivar en ese tamaño y en esa cantidad de tierra. Entonces elijo los contenedores. Acá tenemos la tabla de ejemplo donde te dice que con 5 litros puedes cultivar albahaca, perejil, rúcula, cebollín, cebolla de verdeo, cebolla y lechuga. Con 10 litros podemos cultivar ramanitos, remolacha, acelga, espinaca, nabo, cale y otras especies más. O sea, depende del tamaño de contenedor que yo tenga, es la planta que voy a poder cultivar. Y acá para ya las que requieren más cantidad de tierra. O sea, si ya tenemos las macetas, lo que debemos hacer es, con el tamaño de maceta que tenemos, ver qué se puede cultivar en ese tamaño de maceta en particular. Y acá lo que tenemos esta es la tabla, exactamente la tabla que les vamos a estar mandando, donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, la selga, que se ubica cada 15 o 20 centímetros, o sea que si ustedes van a usar maceta, ya saben que tienen que usar una maceta, como vimos antes, de entre 5 y 10 litros. Fíjense cuál es exactamente la que va para la selga. La podemos asociar con maíz, lechuga o escarola. La podemos rotar con legumbre, o sea, una vez que sacamos nuestra selga, podemos plantar ahí algún tipo de poroto o de arveja o lo que querramos consumir. Habas podrían ser también. El espacio que ocupa es muy poco y si tolera la siembra sí, y se puede cultivar en recipiente sí. A los que van a cultivar en recipiente es muy importante que lean esta última columna de la tabla, que les diga realmente si se puede o no cultivar en, en recipiente, porque no todas las especies son aptas para cultivar en contenedores. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es importante que revisen esta última columna. Para los que son en tierra, casi todas las especies pueden ser en tierra. Así que en ese momento, y después vamos a hablar un poco más acerca de los tipos de siembra y de los modos de siembra que hay. Que eso también nos va a determinar un poco qué pasos a seguir en cuanto empecemos a armar verdaderamente la huerta. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una elección de las especies que vamos a cultivar. De qué es lo que nosotros queremos consumir primero, ver si eso que nosotros queremos consumir se adapta a nuestro lugar, o sea, cantidad de horas de sol, y si es cultivable en contenedor. Una vez que ya analizamos todo eso, podemos hacer la elección de las especies que queremos para consumir en nuestra huerta. Y dentro de lo que va a ser la actividad, nosotros lo que le vamos a pedir es que completen esta cuadrilla o esta tabla, donde van a tener, por ejemplo, que poner, nosotros acá se lo completamos, pero la idea es que ustedes
dependiendo de si es una huerta en tierra o si es una huerta en contenedores, que elijan cuál de las dos van a querer materializar, o según su espacio, cuál de las dos es la que más le interesa. Y en ese caso, por ejemplo, elegimos, como veníamos haciendo con el ejemplo, espinaca, lechuga y acelga, que sabemos que tienen una distancia de plantación de 5 a 10 centímetros. Esto es todo basado en la tabla esa que les vamos a estar enviando, que tiene toda la información. O sea, que vean la distancia de plantación, con quiénes es interesante asociarlas, y si van a pleno sol o media sombra de acuerdo a su espacio. O sea, si su espacio es de pleno sol, o sea, tiene más de 6 horas por día, más de 4 a 6 horas por día de sol, es pleno sol. Si tiene menos de 4 horas de sol por día, es media sombra. Entonces tienen que fijarse si su espacio a cuál de estos dos, de estas dos ubicaciones corresponde, y en base a eso van a empezar a ver qué es lo que van a querer cultivar. Entonces arman la tabla de acuerdo a esto que les estamos pidiendo. Entonces, los que ya hicieron el relevamiento, con el relevamiento que hicieron, y una vez habiendo identificado el espacio en tierra, la orientación del sol, las horas de sol que había y la disponibilidad de agua, que fue lo que le pedimos que le identifiquen, y el espacio en el que van a estar, una vez que ustedes eligieron su espacio, van a elegir las especies y van a completar la tabla de planificación de huerta en tierra. Los que tienen tierra, y en el caso de que sea con contenedores, la tabla de contenedores, pero siempre basados de acuerdo al relevamiento que ya hicieron originalmente. Y completan su tabla y eligen qué especies van a cultivar. Y en el caso de aquellos que no tienen digamos, un espacio, como nos contaban varios compañeros, que por ahí no tienen un espacio para hacer una huerta, y no tienen, digamos, exposición de sol, o no tienen ningún lugar donde poder desarrollarla, les ofrecemos hacer la actividad de forma teórica. O sea, nosotros les estamos dando este espacio que sería un balcón, que tiene 1 metro por 2 metros y que va a tener esa cantidad de macetas con esos tamaños para que ustedes armen la planificación de qué es lo que les gustaría tener a ustedes en esa huerta imaginaria, por decirlo de una manera, esa huerta teórica, para que puedan hacer el ejercicio, por si en algún momento pueden llegar a tener el espacio o la posibilidad de cultivar, o por ahí conocen a alguien que tenga ese espacio y puedan ayudarlos a armar su huerta. Entonces la idea es que los que no tienen espacio físico real hagan el ejercicio a través de esta propuesta que les estamos dando nosotros, que es un balcón con esa cantidad de macetas. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de macetas y el tamaño que tienen esas macetas, van a elegir las especies y van a decir qué especie va a ser, qué capacidad tiene el contenedor, con quién van a estar asociadas y si son especies de pleno sol o de media sombra. Claro, tienen que tener en cuenta también la orientación y las horas de sol que les damos en ese ejemplo. Es como si hubiéramos hecho la actividad que tenían que hacer. Bueno, es eso, para pasarlo a esta actividad que es elegir las especies que vamos a cultivar. Es un balcón que tiene una orientación este, tiene 5 horas de sol. Entonces, en base a esa información, ya ustedes pueden determinar si van a poner una especie de pleno sol o de media sombra, eh, y con el volumen de las macetas que les damos, qué plantas pueden poner. Eh, así pueden hacer el ejercicio, aunque sea de forma teórica, para que les quede lo que es este aprendizaje de cómo diseñar una huerta y planificarla.